Haz de tu vida una oración. Biografía de Karol Wojtyla. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con un video. El día de hoy, 22 de octubre, festejamos a un santazo, hermanos. Al Papa San Juan Pablo II. Un hombre que vino a revolucionar nuestra iglesia, que vino a unir, que fue un puente entre personas, que con su sonrisa, con su alegría, con su humanidad vino a cambiar este mundo, hermanos. Con todo lo que él nos enseñó, podemos dar testimonio de que hay gente tan buena en el mundo, hay gente tan entregada que puede dar la vida por nuestro Señor. Él sufrió, hermanos, infinidad de cosas desde su niñez hasta el día de su muerte, pero él veía la enfermedad como algo que Dios mandaba y él lo veía como un regalo. Entonces él lo disfrutaba, hermanos. A veces se preocupaba más la gente que estaba alrededor que él mismo que padecía esto. Entonces, hermanos, vamos a platicar un poco sobre él. Vino a nuestro país, visitó todo el mundo casi. Era llamado el Papa Peregrino. Empezamos con esto, con la infancia y la juventud de este santazo, hermanos. El 18 de mayo de 1920 nació Karol Józef Wojtyla en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. Esto es en Polonia, hermanos. Fue hijo de Karol Wojtyla y de Emilia Kaczorowska. Su padre, hermanos, era oficial del ejército austrohúngaro y polaco, mientras que su madre era una devota ama de casa. Cuando él tenía entre 8 y 9 años, hermanos, su madre murió de problemas cardíacos y renales. Esto, lógicamente, hermanos, afectó profundamente a Karol, quien ya había perdido a su hermana mayor, Olga, poco después de su nacimiento. En el año de 1932, hermanos, su hermano mayor de nombre Edmund, un médico, murió de escarlatina, dejando a Karol y a su padre solos. Él murió de escarlatina porque como era médico, hermanos, pues él estuvo cuidando y fue infectado y por eso falleció. Pero Karol quería mucho a su hermano. Entonces imaginen también la pérdida, o sea, ya había muerto su mamá, ya había muerto su hermano querido, su hermano mayor, quedaba con su padre. Pero aquí datos importantes, hermanos, es que su papá estuvo al pie del cañón, como lo hemos llamado, al pie de la cruz, siempre dando algo más por su hijo, para que él pudiera salir bien en la escuela y todo. Él se encargó de todos los quehaceres y haberes del hogar, y aparte él le enseñó a su hijo en esta parte de la fe. Todavía él le dio un libro de oraciones al Espíritu Santo, y todavía el Papa todavía al final leyó textos de ese libro hacia el Espíritu Santo. Imagínense, toda su vida estuvo con ese libro. Imagínense el amor y el cariño que le tuvo, puesto que su papá fue quien lo siguió encaminando por este camino de amor. En el año de 1938, hermanos, Karol terminó la escuela secundaria con honores y se trasladó a Cracovia, donde se matriculó en la Universidad Jagiellónica para estudiar filología y literatura polaca. Era un joven activo, hermanos, que disfrutaba del teatro y el deporte, especialmente el fútbol y el esquí. Varios amigos que él tenía, hermanos, eran judíos, hay que recalcar eso. Él se juntaba también con ellos y sus amigos eran judíos. Él era una persona, pues, físicamente atractiva. Y aparte era alegre, era muy inteligente. Entonces, veamos, tenía todo lo que cualquier joven quisiera tener, hermanos. Del año 1939 al 1946 fueron los años en los que vivió, pues, la Segunda Guerra Mundial y la vocación religiosa, hermanos. En el año 1939, la vida de Karol cambió drásticamente cuando la Alemania nazi invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. La universidad, hermanos, fue cerrada por los nazis, lo que obligó a Karol a trabajar primero en una cantera de piedra y luego en una fábrica química de Solvay.
Esto lo hizo, hermanos, para evitar ser deportado a Alemania como trabajador esclavo. Del año 1940 a 1942, hermanos, a pesar de las dificultades, Karol continuó estudiando en secreto en un seminario clandestino organizado por el arzobispo de Cracovia, Adam Sapieha. También participaba en un grupo de teatro clandestino donde exploraba su pasión por las artes. Él era apasionado, hermanos, del teatro. Él sabía de actuación y era muy bueno. Él estuvo enseñando con todo lo que él aprendía, hermanos. Fue maestro. El 18 de febrero de 1941 fue la muerte de su padre, hermanos, con quien mantenía una relación muy estrecha, lo cual lo dejó completamente solo. Esto lo llevó a reflexionar más profundamente sobre su fe y su vocación. Ingresó formalmente al seminario clandestino, hermanos, y se dedicó a sus estudios teológicos mientras continuaba trabajando para evitar la represión nazi. El 1 de noviembre, hermanos, de 1946, Karol fue ordenado sacerdote en la capilla privada del arzobispo Sapieha. Esto, hermanos, fue en Cracovia. Poco después fue enviado a Roma para realizar estudios de doctorado en teología. En el año 1948, hermanos, él regresó a Polonia después de completar su doctorado en Roma con una tesis sobre San Juan de la Cruz. Comenzó su ministerio como vicario en parroquias, hermanos, cercanas en Cracovia, donde se destacaba por su cercanía con los jóvenes. Recordemos que él siempre estuvo cerca de ellos, buscándolos, tratando de enseñar para que ellos tuvieran una vida adulta llegada y apegada a Cristo Jesús, hermanos. Se le dio tiempo para continuar sus estudios académicos. Durante este tiempo, él escribió artículos sobre filosofía y teología. Y en el año de 1953 defendió su habilitación en la Universidad Jagellónica centrada en la ética. En el año 1954, hermanos, se convirtió en profesor de ética en la Universidad Católica de Lublin. Allí desarrolló su teoría del personalismo, enfatizando la dignidad intrínseca de cada persona humana. También, hermanos, él hizo eventos con jóvenes, con varios grupos de jóvenes, lo que le ganó una gran popularidad. Pues imaginémonos, inteligente, deportista y todo, y digo guapo, y de repente todo esto lo empieza a hacer con los jóvenes. Pues imagínense la popularidad que él ganó al estar cerca de ellos. A la edad de 38 años, Karol Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia por el Papa Pío XII. Este nombramiento fue una sorpresa debido a su juventud. Se convirtió en el obispo más joven de Polonia, hermanos, a los 38 años. O sea, vean la madurez que le veían a Karol para él poder sorprender al mundo como el obispo más joven de Polonia. Wojtyła, hermanos, jugó un papel importante en el Concilio Vaticano II, un evento crucial en la historia moderna de la Iglesia Católica. Participó en la redacción de Gaudium et Spes, uno de los documentos más importantes del concilio, que aborda la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. En el año de 1954 fue nombrado arzobispo de Cracovia. Durante su mandato, hermanos, luchó por los derechos de los católicos bajo el régimen comunista polaco y fue una figura importante en la defensa de la libertad religiosa. Vean qué bonito, en defensa de la libertad religiosa. Tú poder expresarte libremente, hermanos, como católico. Entonces, ese amor que él tenía por la libertad, pues recordemos que él vivió en la guerra y todo. Entonces imagínense toda la esclavitud y la opresión en la que él creció. El Papa Pablo VI, hermanos, lo nombró cardenal. Karol utilizó esta posición para oponerse activamente a la persecución religiosa del gobierno comunista y para promover los derechos humanos. Él siempre fue muy humano, hermanos. Siempre estuvo ahí para ayudar y siempre quería hacer algo más. Él no perdía el tiempo. Él siempre estaba haciendo algo. Le decían a veces descansa. Él decía, tengo toda la eternidad para descansar. Ahorita nos tenemos que ocupar. Tenemos que hacer cosas ahorita, hermanos. En el año 1978, hermanos, en agosto,
Murió el Papa Pablo VI y fue sucedido brevemente por el Papa Juan Pablo I, quien falleció solamente después de 33 días de haberlo nombrado Papa. En el cónclave de octubre, hermanos, después de 2 días, Karol fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978, tomando el nombre de Juan Pablo II. Se convirtió en el primer Papa no italiano en 455 años y el Papa más joven en más de un siglo, con la edad de 58 años, hermanos. Él tomó el pontificado el día 22 de octubre. Por todo lo que él hizo durante su pontificado, hermanos, tuvo algunos sobrenombres. Uno fue conocido como el Papa Viajero debido a sus incansables visitas pastorales por todo el mundo. También le llamaron el Atleta de Dios por su amor por los deportes y su energía. Todo lo entregó, siempre entregó su vida, hermanos. Por eso este sobrenombre. En 1979 realizó su primer viaje a Polonia, hermanos, donde su mensaje de fe, libertad y dignidad humana inspiró al movimiento Solidaridad, el cual desempeñó un papel crucial en la caída del régimen comunista polaco. Su papado tuvo un impacto significativo en el colapso del comunismo en Europa del Este. También en ese año, hermanos, en 1979, el Papa realizó su primera visita a México, del 26 de enero al 1 de febrero. Fue el primer Papa en pisar suelo mexicano y recibido por millones de fieles con un entusiasmo abrumador. Durante esta visita se refirió a México como siempre fiel y dejó una marca profunda en la relación entre el país y el papado. Juan Pablo II, hermanos, fue recibido con cantos y multitudes en las calles que coreaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Hermanos, cuando San Juan Pablo llegó aquí, como dice, fue recibido con cantos, los mariachis le cantaban El Cielito Lindo, toda esa euforia de los mexicanos, hermanos. También le cantaron en alguna visita la canción de Amigo de Roberto Carlos, pero imaginémonos a nosotros que tenemos la dicha de ser mexicanos, sabemos de esto: el mariachi, la música, la algarabía, los mexicanos. Hasta el Papa dijo: México sabe cantar, México sabe gritar, México sabe bailar, México siempre fiel, porque siempre estamos ahí al pie de la cruz, hermanos. Pero vean qué habrá sentido el Papa con ese recibimiento, qué habrá sentido, qué habrá visto, qué vivió en ese momento, hermanos. Se habrá llevado un buen sabor de boca de aquí de México. Él, les repito, tuvo 5 visitas durante su pontificado aquí en México. La primera visita fue del 26 de enero al 1 de febrero del año 1979. La segunda, hermanos, fue del 6 de mayo al 13 de 1990, durante la cual beatificó a San Juan Diego en la Basílica de Guadalupe. La tercera visita fue el 11 y 12 de agosto del año 1993, 3 años después. La cuarta fue 6 años después, del 22 al 26 de enero del año 1999, donde promulgó la exhortación apostólica Ecclesia in America. Y en la quinta visita, hermanos, que fue del 30 de julio al 1 de agosto del año 2002, donde canonizó a San Juan Diego. Recordemos, hermanos, que en estas visitas, como les comentaba, la algarabía mexicana, en una de ellas se invitó a los mexicanos a salir a recibirlo con espejitos para que el brillo el reflejo del sol le diera esa bienvenida. Como lo vamos a ver más adelante, se pidieron llaves en algún momento para poder hacer una estatua de él allí en la Basílica de Guadalupe. Todo ese amor, cuando les repito, llegaba a él y todo México cantando, las vallas de kilómetros de gente que lo veían 1 segundo, 2 segundos, que buscaban que les diera la bendición, verlo a los ojos, que a lo mejor les podía tocar la mano. Hay casos en los que, ya es santo. Más adelantito vamos a hablar de un milagro que hizo, 2 milagros que hizo, pero no sabemos nosotros realmente cuántos milagros habrá hecho el Papa, y a lo mejor la misma gente ni lo sabía.
y el Papa a lo mejor hizo una oración por alguien que tenía cáncer, y después con el tiempo la persona fue y le adjudicó toda la medicina, y a lo mejor el Papa fue quien intercedió por ella o por él para curarlo, no sabemos. Pero algo que sí sabemos y que sí podemos ver en las películas, en las fotos que tenemos del Papa, en los videos, es que su rostro reflejaba el rostro de Jesús. Era un rostro de paz, un rostro de tranquilidad. Una vez me pasó, yo estuve en un grupo juvenil y en ese tiempo vino un arzobispo aquí a la parroquia de la colonia, y cuando lo vi de frente, hermanos, lo vi a los ojos y me hice chiquito. Era tanto el amor que reflejaba don Carlos Aguiar, hermanos, que lo veía a los ojos y me transmitía paz, me transmitió amor, no tengo palabras, se me hace un nudo en la boca, pero fue una misa en la que tuve el honor de estar ahí, sirviendo en esa misa, hermanos, como con el grupo juvenil. Ahora imaginemos, o sea, el Papa Juan Pablo también tenía esa mirada, ese amor que transmitía el rostro de Cristo, la presencia de Cristo, hermanos. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, al tener cerca a una persona que te irradia eso, que te transmite eso, imagínense, no quieres dejarlo ir, quieres estar cerca de él, quieres buscar y decir, quiero ser como él, quiero luchar para poder que mi rostro también refleje el rostro de Dios. Tu sei il volto di Dio, dice una frase en italiano, hermanos. Tu sei il volto di Dio. Tenemos que aprender eso, reflejar el rostro de Dios, reflejarlo en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestro trabajo, así como San Juan Pablo nos reflejaba el rostro de Cristo cada que nos veía, todo el amor que tuvo. Pues veamos una anécdota también, que cuando él vino a canonizar a San Juan Diego, él ya estaba grande, ya estaba enfermo, hermanos, pero él le tenía un amor muy grande a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Él le tenía muchísimo amor a nuestra Madre Santísima, y él ya enfermo estaba con los obispos, cardenales, estaban platicando sobre esa venida a México para canonizar a San Juan Diego, y él tenía que hacer aparte otro recorrido por otros países, pero le empezaron a decir los doctores y los mismos cardenales que no hiciera ese viaje a México, porque él podía canonizar a San Juan Diego desde el Vaticano. Pero él agarró y pues así enfermo, estaba con la cabeza agachada, y cuando ya, pues yo me imagino que se cansó, agarra y se avienta con las manos hacia atrás, estaba en su silla de ruedas, y se avienta hacia atrás y le dice al enfermero que lo llevara a su habitación, y nada más comenta, yo voy a ir a México, y ya le dice al enfermero que lo lleve. Casi le dice, como decimos aquí en México, pues a mí no me importa, digan lo que quieran, yo voy a ir. Entonces veamos ese amor, o sea, ya estaba enfermo, su vida de por medio, pero él dijo, no, yo lo voy a canonizar en la Basílica de Guadalupe, en México. Entonces veamos, o sea, el amor te mueve, y él siempre fue un padre que predicó eso, que predicó el amor. Él decía, no tengas miedo, le decía a los jóvenes, no tengas miedo de verlo a los ojos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque es una muestra de amor. O sea, tú ves a Jesús en la cruz, ¿qué muestra más grande de amor? ¿No dice el Evangelio? No hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, dio la vida por nosotros. Igual el Papa entregó su vida por nosotros y por la liberación de los católicos, de Polonia, de tantas cosas que hizo el Papa, hermanos. Veamos entonces todo ese amor que tuvo. También, hermanos, a lo largo de su papado, San Juan Pablo II beatificó y canonizó a varios santos mexicanos. Entre ellos está San José María de Yermo y Parres, que fue canonizado en el año 2000 junto con San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. También él nos dejó varias frases célebres. Durante sus visitas a México dejó frases que resonaron en el corazón de los fieles, como México siempre fiel, como ya lo habíamos comentado, el amor es más fuerte,
es más fuerte que la muerte. Esta frase fue pronunciada después del atentado en el año 1981, hermanos. Además de su encíclica Fides et Ratio, pronunció otras de sus frases más recordadas. Otra de ellas fue: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón, hermanos. Muchas veces tenemos que razonar. Les repito, el Papa tenía mucho amor a la Virgen. Lo hemos platicado en otros videos, lo hemos vivido con los hermanos separados. No, a veces ellos van y te hablan mal de la Virgen María. Por la pura razón, o sea, por fe nosotros sabemos que la Virgen María es Madre de Dios. Pero la razón nos lleva a discernir muchísimas situaciones. Una de ellas, ¿cuál es? La Virgen no es un instrumento como ellos lo llaman nada más. La Virgen es madre de nuestro Señor. ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le cambió los pañales? ¿Quién lo bañó? ¿Quién le enseñó a caminar? ¿Quién estuvo ahí para educar a nuestro Señor Jesucristo? Pues nuestra Madre Santísima. Y eso nada más es razón, hermanos. El amor que da una madre por su hijo, sin importar cómo sea el hijo, si se porte mal, una madre siempre va a estar orando por él, siempre procurando que salga adelante en todas las situaciones. Entonces veamos cuanto más nuestra Madre Santísima. Entonces el amor que nuestro Papa San Juan Pablo II tuvo por ella no fue en vano. O sea, él nos demuestra con la actitud ese amor de madre, ese abrazo en el que podemos sentirnos seguros, tranquilos, que no importa lo que pase, sabemos que siempre nuestra madre va a estar ahí. Fíjense, si nuestra mamá, ahorita se viene un acontecimiento, cambiando un poquito de tema, pero es el amor de una madre y la confianza de un niño hacia ella. Me tocó ser partícipe de esto. En una ocasión estábamos en una papelería comprando unas cosas para la escuela, y de repente los policías empiezan a corretear a unos muchachos que vendían droga, y cierran los policías la papelería donde estábamos nosotros, y un niño de, no sé, 5 o 6 añitos más o menos, agarra y abraza a su mamá de la pierna y le empieza a decir: mami, quiero ir a casa, pero con una voz pues de temor. Pero él sabía, se abraza a su mamá porque él sabía que cerca de la mamá no le iba a pasar nada. Él no sabía lo que estaba pasando afuera, simplemente le dio miedo la reacción, el ruido, bajaron la cortina fuerte, pero él se abraza a su mamá. Le dice: mamá, quiero ir a casa, llévame a un lugar tranquilo, llévame a un lugar donde haya paz, llévame a un lugar lejos de esta situación. Entonces el Papa nos enseña eso. O sea, él va y se acerca a nuestra madre, saca el amor, porque sabe que cerca de ella, cercanos a ella, nada nos va a pasar. Es nuestra más grande intercesora, como se los he comentado 1000 veces. Nunca lo olvidemos. Amemos a nuestra Madre Santísima y hagámosla amar, hermanos. En honor, hermanos, a sus múltiples visitas a México, se erigió una estatua de Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe. Esta obra fue creada por el escultor mexicano Gustavo Domingo Huerta en agradecimiento al Papa por su devoción a la Virgen de Guadalupe. La estatua fue realizada en bronce, muestra al Papa con los brazos extendidos como en muchas de sus apariciones públicas, dando la bienvenida a los fieles. También cabe destacar que en esta estatua de bronce se hizo con las llaves de los mexicanos. Pidieron recopilación de llaves, y las llaves que tú tenías que ya no servían, ibas y las donabas. Y con todas las llaves de los mexicanos se hizo esta estatua, también una representación de ese amor, de esa entrega. Te tomaste el tiempo para ir, donar tus llaves, para poder hacer esta estatua del Padre, del Papa, perdón. Entonces veamos ese amor, les digo, de los fieles. Como les comentábamos hace ratito, los milagros que llevaron a la canonización del Papa Juan Pablo incluyen uno: el caso de Floribet Mora Díaz,
que fue una mujer costarricense que padecía una aneurisma cerebral incurable y que fue sanada milagrosamente después de orar a Juan Pablo II. Este milagro fue el que permitió su canonización, hermanos. También fíjense que platicando con una persona, me platicó ella que su sobrina se llamaba Carol y me dice como el Papa Juan Pablo. Y le digo, ¿y eso por qué? ¿Tiene algún significado? Y me contó que su cuñada tuvo preeclampsia durante el embarazo. Y el día que iba a dar a luz, yo estaba pues sí a días de dar a luz a su hija. Ella se puso muy mal. A las 7 de la mañana se le revienta la fuente y su esposo la lleva al doctor. Pero de ahí la mandaron a otro lado. Y pues ella estuvo haciendo caso y fue de un lado al otro y así. Estuvieron en espera, en urgencias. Pero esta mujer empezó a tener dolores, mucho dolor. Pero les repito, la fuente ya se la había reventado desde las 7 de la mañana. Ya por eso habían pasado varias horas. Y entonces se acercan a la ventanilla de urgencias y le dicen a la enfermera que pues que ya ella tiene mucho dolor. Y les dicen que se reventó la fuente. Y entonces en cuanto le dicen eso, le hablan al doctor, el doctor las mete, regaña a la señora porque le dice, ¿cómo cree que no nos avisó esto? Pues ya está en peligro, su hija puede estar mal, corre riesgo usted, corre riesgo su hija. Y entonces en ese momento, pues ella se sentía a morir, pues les digo, tenía preeclampsia, ya la fuente se la había reventado. Nos cuentan que ella ya empezaba a oír la voz de los doctores a lo lejos, le tuvieron que poner oxígeno, pero en ese momento ella también se encomendó al Papa y le pidió por la salud de su hija para que saliera adelante, y en honor a este milagro a la intercesión de San Juan Pablo por esta persona, a la hija le pusieron Carol. Se llama Carol. Entonces vean cómo el Papa puede interceder por nosotros. O sea, mucha gente no conoce esta situación y no la van a conocer, pero así como está este caso, ha de haber miles en el mundo donde el Papa está intercediendo por nosotros ante nuestra Madre Santísima, para que los dos intercedan ante nuestro Señor, hermanos. Nunca perdamos esa fe. Confiemos en este gran santo y en nuestra Madre Santísima. También, hermanos, vamos a algo un poco más delicado. El 13 de mayo del año 1981, Juan Pablo II fue gravemente herido en un atentado en la plaza de San Pedro, en su plaza, hermanos, donde él convivía con la gente. Mehmet Ali Agca, un extremista turco, le disparó a corta distancia. Dicen algunas historias, algunas anécdotas, dicen que a 7 metros, hermanos, realmente estaba muy cerca. Tras una larga recuperación, San Juan Pablo II, hermanos, perdonó a su atacante, lo cual fue un testimonio de su profunda fe y misericordia. También cabe destacar, hermanos, que cuando él iba al hospital, pues iba un sacerdote igual ahí cuidándolo, que era parte del equipo del Papa, y él cuenta en una entrevista, en un documental que hizo, que el Papa ya había perdonado a su agresor camino al hospital en la ambulancia, hermanos. O sea, no había pasado ni una hora y el Papa ya había perdonado al agresor. Aprendamos también eso de él. A veces nosotros somos rencorosos y podemos pasar hasta el resto de tu vida peleado con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. ¿Por qué? Por una situación que podía tener una solución. Entonces, seamos humildes, demostremos el amor. Sí cuesta, hermanos, claro que cuesta. ¿Por qué? Porque te hieren. ¿Por qué? Porque te lastiman. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que lastima tu integridad, o que te hace enojar, o que simplemente te entristece. Claro, estás lastimado, pero ahí está el trabajo, ahí está el fruto, ahí está la entrega. Pues si no, qué fácil sería perdonar si no sintieras nada. No, el chiste es que cuando tú
te sientes atacado, te sientes lastimado, le entreguemos esto a nuestro Señor. Se lo puedes entregar por algún enfermo, por las ánimas del purgatorio, por la salud de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, por alguien que conozcas, una situación económica mala de alguna persona, lo puedes entregar y decirle: Señor, te lo entrego, no me gusta, me siento mal, pero aquí está, Señor. Y así puedes salvar la vida de muchas personas, el alma de muchas personas también, hermano. Así como hizo nuestro santo de este día, hermanos. Él ya había perdonado al agresor que quería matarlo y se estaba desangrando, o sea, estaba en agonía. Pero la fortaleza que le dio la Virgen, la fortaleza que tenía él, porque también se cuenta que una mano desvió esa bala. O sea, dicen que su agresor era un experto disparando, y a 7 metros, hermanos. O sea, era para que hubiera muerto en el momento. También dicen que la bala que ocuparon para el atentado era una bala gruesa. Era una bala con mucha fuerza que podía lastimar a más de una persona, hermanos. Y la bala quedó ahí, nada más en él. Dicen que sí traspasó al Papa. Pero vean, también hay historias que cuentan, hermanos, relatos que cuentan que cuando llega al hospital, pues él estaba desangrándose y ya estaba ahí la transfusión, pero que la sangre que le ponían, su cuerpo la rechazaba. Entonces los mismos doctores en el momento empezaron a donar sangre que fuera compatible con él para salvarlo, y así fue como él salió, hermanos. O sea, vean, les repito, ese amor. Si así fuéramos todos, imagínense, sabemos una persona que se está desangrando y dice: Señor, aquí estoy, yo puedo ayudar, sí, aquí estoy, a ver, vamos a donar. ¿Cuántas veces nos piden de favor que donemos por alguien? Me ha pasado, he tenido familiares enfermos y buscas aquí, buscas allá, y no puedo por esto, no puedo por aquello, pero ni siquiera vas y haces la prueba. A veces nuestro miedo, nuestra comodidad no nos deja entregarnos, hermanos. Y el Papa nos enseña eso. O sea, tenemos que entregarnos. A veces estás cansado, fastidiado, ya dices: yo ya no quiero hacer más. Pero si alguien te habla, entrégaselo a nuestro Señor y sal adelante. Él hasta el último día estuvo luchando por construir y evangelizar. Y como les repito, qué mayor prueba que su vida misma, hermanos. Hizo de su vida una oración, hermanos. Es lo que tenemos que aprender de él. Y no fue el único atentado que tuvo el Papa, hermanos. También otra anécdota que se relata, hermanos, es que un sacerdote español también apuñaló a San Juan Pablo II en el año de 1982, porque él pues no estaba de acuerdo con cómo estaba llevando el Papa, pues ahora sí que su mandato, su pontificado, y lo quiso matar. Y fíjense aquí algo, en el altar de la iglesia sí alcanzó a lastimarlo, pero todavía el Papa terminó la misa, y ya hasta que llegaron pues ahora sí que al cuarto donde se revisten, se dan cuenta que la ropa del Papa tenía sangre. O sea, sí lo alcanzó a lastimar, no fue grave, pero sí lo alcanzó a lastimar. Pero aún así el Papa, siguió oficiando misa hasta el final. También algo que no podemos dejar pasar, hermanos, es que un año después de que el Papa tuvo este atentado de que le dispararon, él fue a la Virgen de Fátima a darle gracias por su vida, porque seguía vivo, y la bala con la que le dispararon la puso en la corona de la Virgen, la pusieron ahí, y en uno de los huequitos de la corona quedó la bala, y hasta la fecha ahí sigue esa bala, hermanos. Entonces, veamos, o sea, siempre también ese agradecimiento, porque cuántas veces Dios hace algo por nosotros, nuestra Madre Santísima, de alguna intercesión de algún santo, y mientras estamos en ese problema, sí, ay Diosito, ayúdame, ay San Juditas, ay Madre Santísima, ayúdame, pero nada más salimos y nos olvidamos de todo lo que pudo, de lo que hizo nuestro Señor por intercesión de nuestra Madre, de algún santo. Nos olvidamos porque ya estamos bien. No, hermanos, hay que ser agradecidos. En el año de 1983, él visitó otra vez Polonia, reafirmando su apoyo a Solidaridad y su oposición al régimen comunista.
También comenzó a fortalecer las relaciones entre la iglesia y otras religiones, especialmente el judaísmo y el islam. Recordemos también, hermanos, que él fue a Tierra Santa, frente al Muro de los Lamentos, pidió perdón ante los judíos por todo el daño que se pudo haber hecho, y hasta una oración la dejó allí en las ranuras del Muro de los Lamentos. O sea, vean qué prueba de humildad, pedir perdón por los errores cometidos de los cristianos hacia otras personas, porque él nos veía como hermanos. Él, les repito, como les dije al principio, él buscaba ese puente entre religiones. Les digo, aquí acabamos de leer, ¿no? Especialmente entre el judaísmo y el islam. Entonces, él siempre quiso unir. Tú cruzas un río nadando y a lo mejor lo vas a cruzar, pero vas a cansarte, va a ser más difícil. Mas sin en cambio puedes cruzar un río por un puente y puedes apreciar el lugar, puedes apreciar el agua, puedes apreciar todo el paisaje desde allá arriba. Entonces nuestro Papa lo que hacía era hacer puentes, él buscaba hacer puentes con las personas, hermanos. Imagínense esa unión, imagínense toda la vida, todo lo que entregó, todo lo que hizo, porque así como él también lo ayudaron durante la Segunda Guerra Mundial, lo escondieron, él también escondió a personas, hermanos, cuando estaban en necesidad. También hay otro relato que nos dice que había gente que dormía pues en las afueras de su casa donde él estaba en el Vaticano, y él mandó a hacer un lugar para las personas sin techo. Siempre se ponía en los zapatos del otro, hermanos. O sea, una persona, un santo que tenía todo, hermanos, todo. Tenemos que aprender de él. Fíjense, en el año de 1986 convocó a líderes religiosos de todo el mundo a una jornada de oración por la paz en Asís, promoviendo el diálogo interreligioso como nunca antes en la historia de la iglesia. O sea, él sí iba a unir, él buscaba. Podías que lo tacharan, lo ignoraran, simplemente no respondieran a las invitaciones que él hacía, pero él seguía luchando, él seguía adelante. Y de eso se trata, hermanos, que no nos dé pena persignarnos, que no nos dé pena salir adelante, que no nos dé pena profesar nuestra fe, porque de los acontecimientos, de tus actitudes, de ahí es donde puedes evangelizar. Les repito nuevamente, y no nos vamos a cansar, las palabras jalan. Hay gente que habla muy bonito, pero la cuestión es lo que haces. Decía San Pablo: demuéstrame tu fe con obras, que yo con obras te demostraré mi fe. Recordemos, las palabras jalan, pero el testimonio arrasa. Entonces, cuando tú haces algo, la mayor prueba, ¿cuál es? Tú como papá, tus hijos son una copia tuya. Lo que tú hagas, ellos van a hacer. Entonces, ¿qué quieres que tu hijo haga cuando sea grande? Fíjate en eso. Haz lo que quieres que tu hijo haga. En el año de 1991, hermanos, con la caída de la Unión Soviética y el fin del comunismo en Europa del Este, Juan Pablo II fue visto como una figura clave en este proceso, al haber inspirado a millones de personas a luchar por la libertad. En la última década de su vida, hermanos, Juan Pablo II sufrió de la enfermedad de Parkinson, lo que afectó su movilidad y capacidad de hablar. Pero como les he dicho, él continuó trabajando con gran determinación, y él vio su enfermedad como algo que Dios quería. Entonces él lo disfrutaba, él lo entregaba, él pues sí, podría sufrir, pero él siempre con una sonrisa, siempre bendiciendo, siempre contento, hermanos. Es lo que él nos transmitía. El día 2 de abril del 2005, hermanos, a las 9:37, murió en el Vaticano a la edad de 84 años, rodeado de fieles que oraban por él en la plaza de San Pedro. Su muerte provocó una manifestación masiva de luto en todo el mundo. Hay un relato que dice que él quiso todavía salir a dar unas palabras a la feligresía, pero ya sus cuerdas vocales ya no le respondieron. Ya estaba muy mal. Entonces lo único que hizo fue como darles la bendición con la mano. Pero cuando ya estaba, pues lo meten,
a su habitación, él dijo: si ya no puedo evangelizar, ya no puedo proclamar, pues ya lo mejor sería morir. Entonces veamos, o sea, él ya decía: yo ya hice lo que hice, ya no más. Nosotros tenemos que aprender también eso, hermanos. Tenemos que luchar cada día por hacer lo que nos toca hacer, para que el día que Dios nos llame a su presencia, que nos llame a cuentas, nosotros digamos: sí, hice todo lo que pude haber hecho, me entregué, me di, Señor, aquí estoy. Tener esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón para poder decirle sí al Señor hasta en ese momento, cuando Él nos pida que nos vayamos. Después de su muerte, hermanos, se abrió rápidamente su proceso de beatificación y fue beatificado el 1 de mayo del 2011 por el Papa Benedicto XVI, solo 6 años después de su muerte. Su canonización, hermanos, tuvo lugar el 27 de abril del 2014, lo que significa que fueron 9 años después de su fallecimiento. Vean aquí, hermanos, qué bonito, fue muy rápido su canonización, su proceso de santificación, porque como les repito, él fue una persona que entregó, y no sabemos si hasta en vida pudo haber hecho milagros. Una anécdota también que igual no se nos puede pasar es que el Padre Pío le dijo a él que iba a ser papa en una confesión que fue el Papa Juan Pablo fue a buscarlo. Todavía pues ese era el Padre Carol, fue a buscar al Padre Pío para confesarse, y el Padre Pío le dijo que iba a ser papa. Y vean, allí está, y todo lo que hizo él. Entonces fue muy rápido su santificación, toda su entrega, toda su vida es un testimonio grande de Dios. Luchemos para tomarlo como ejemplo, que para eso están los santos en nuestra iglesia, en nuestra fe. Tenemos que aprender de ellos, luchar para ser mejores cada día, hermanos, porque hay santos que tardan años, hasta siglos a veces en ser santificados. Y vean a nuestro santo de hoy, 9 años después de su fallecimiento. En el año 2011, hermanos, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI, como ya lo habíamos dicho, tras la confirmación de un milagro atribuido a su intercesión. Y en el 2014 fue canonizado por el Papa Francisco, el Papa actual. El 27 de abril, junto con el Papa Juan XXIII, fueron canonizados ellos dos, siendo reconocido como uno de los santos más importantes del siglo XX. Es un santo actual, hermanos, actual. El legado de San Juan Pablo II es recordado como un defensor incansable de la libertad, la dignidad humana y la paz. Él nos enseñó todo eso en su vida, hermanos. Entonces les repito, luchemos, trabajemos para construir el reino de Dios aquí y ahora, hermanos. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, regálenos un like, ayúdanos a difundir este video para que más y más personas conozcan sobre este santazo de la actualidad. No se les olvide activar su campana de notificaciones, hermanos, y recordemos, qué mejor ejemplo, que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Bendiciones.